Gracias. Hechos capítulo 16, hoy día vamos a avanzar del versículo 11 en adelante. Ayúdame con el mapa. Gracias. Recuérdese que estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Acuérdese que estamos en ese segundo viaje. Acuérdese que todo comenzó por aquí, por Siria, Cilicia, un repasito un poco por las iglesias de Galacia, lo que estábamos mirando. Y recuérdese que allí, en las iglesias de Galacia, encontró un compañero. ¿Cuál fue el compañero que encontró en las iglesias de Galacia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el compañero que vimos la clase pasada? Timoteo. Muy bien. Primer compañero que encontró fue Timoteo. Timoteo, un joven, hijo de padre griego, hijo de madre creyente, de descendencia judía pero cristiana, y que tenía buen testimonio. Allí se suma en Listra, se suma al viaje misionero, y ahora el equipo que está compuesto por Pablo, por Silas y Timoteo. ¿Ok? Eso fue lo que vimos al principio. Después de eso, vimos nosotros que el equipo misionero llegó específicamente a Troas. ¿Por qué? Porque intentaron, por ejemplo, dice versículo 6, intentaron ir a Asia, pero no pudieron. El Espíritu se lo prohibió. Y también intentaron ir a Bitinia, aquí arribita, y también el Espíritu no se lo permitió, pero dice versículo 8, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y lo que terminamos diciendo, ¿se acuerda que terminamos diciendo? Es que se suma un nuevo compañero a este equipo misionero. ¿Cuál fue el nuevo compañero que se suma al viaje misionero? Lucas. Muy bien. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por implicación, por el uso de la tercera persona en plural. O sea, disculpe, primera persona en plural. Nosotros. Por el uso del nosotros. ¿Ok? O sea que ahora el autor del libro de los Hechos está inmiscuido, está involucrado en el trabajo evangelístico. ¿Cómo sabemos eso? Porque terminamos diciendo, versículo 10, procuramos, dando por cierto que Dios nos llamaba. O sea, el autor del libro de los Hechos está presente, es testigo ocular, es participante de los acontecimientos que están en este momento pasando. ¿Ok? Y ahora note bien, versículo 11, ya el equipo entonces está formado por cuatro evangelistas: Pablo, Silas, el joven Timoteo y Lucas, el médico amado. Ellos se enfrentan ahora, están en Troas. Por si acaso, por implicación, se entiende que Lucas es un troade, por si acaso, un hombre de Troas, ¿ok? Que ese es el gentilicio, para que usted lo entienda, porque ahí fue convertido. Se entiende que naturalmente, si Lucas fue convertido ahí, porque ahí aparece en la escena, tiene que haber sido ahí alcanzado para Cristo, tiene que haber allí sido convertido y tiene que haberse allí decidido de continuar el viaje junto con Pablo. Y de Troas, que estamos aquí todavía en lo que podríamos llamar los árabes, Asia Menor, todo lo que tenga que ver con las provincias conquistadas de Roma por el oriente. Si usted se fija muy bien ahora, versículo 11, donde comienza nuestra historia en el día de hoy, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Para que usted lo vea bien. Samotracia, aquí, Neápolis, por si acaso está un poquito por ahí arriba, una ciudad puerto. Neápolis es la ciudad puerto. Y si usted se fija, explica el pasaje que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Incluso también nos explica para nosotros, y una colonia, o sea, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad, o sea, Lucas involucrado, el autor, el escritor del libro,
algunos días. Y note muy bien que dentro de la secuencia de evangelismo es muy importante este pasaje, lo que pasa entre el versículo 11 y 12, porque esta va a ser la primera vez, va a ser el primer intento que el evangelio va a pisar tierras europeas. Va a ser la primera vez que la palabra de Dios ahora va a llegar a personas con un contexto europeo. Hoy día usted sabe, hoy día esto corresponde a lo que es Grecia. Por si acaso, esto corresponde a lo que es Grecia. Todo esto que está acá corresponde a lo que es Turquía. Todo esto lo que está acá es Turquía. Entonces, fíjese que la primera ciudad y la primera iglesia que se va a establecer en tierras europeas va a ser la iglesia filipense. La iglesia que Pablo amaba. La iglesia que Pablo los tenía en el corazón. La iglesia que más se preocupó de Pablo. Aquí va a surgir esta relación que va a durar por décadas de apoyo y servicio mutuo. Y note cómo comenzó, y Lucas nos va a contar ahora entonces, y vamos a hacer la lectura, por lo menos quiero que leamos hasta el 24 o 25, y va a leer Elías el 13, Yanina 14, Kika 15, ¿también quieres participar de la lectura? Daniel 16, Elenita 17, Elianita, ¿quieres o no? ¿Prefieres que no? Ok, si me escuchó mejor ni le pregunto. No. Hermana Magali, 15, 16, 17, 18, Claudiña, 19, Mati 20, mi hermanita Jessica 21, mi hermanita Elsa 22, Luciano 23, mi hermano Víctor 24 y mi hermano Edison 25. Por favor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Saben qué quise destacarlo? Ok. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al Espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando a la carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el celo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, muchas gracias.
note muy bien que dijimos que Filipo, que es una ciudad romana de ascendencia griega, europea, si tú te fijas muy bien, había una ley, por si acaso, una ley que decía que para que en una ciudad, en alguna localidad, se estableciese una sinagoga, tenían que haber por lo menos 10 varones. 10 varones. Entonces, si tú te fijas muy bien, versículo 13, parece, con toda probabilidad, creemos que no había 10 varones judíos para poder establecer un punto de sinagoga. Entonces, como decía los mandatos de los judíos, las mujeres entonces se reunían. Y ellas estaban dirigiendo o ellas estaban participando en un punto de oración. Al no haber una sinagoga, al no haber la cantidad de varones adecuado, entonces se hizo una pseudo organización y habían acordado a aquellos que eran judíos ir a orar a ese lugar. Ir a ese lugar, por si acaso. Como era la práctica habitual de Pablo, siempre Pablo iba primero con los judíos a mostrarle a través de las escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces, note el contexto de la reunión, es un día de reposo, un día sábado, un día de adoración para los judíos. Pablo se está aprovechando de esto, que sabe que los judíos se reúnen, inmediatamente fue a ver dónde están los judíos, no habían 10 varones, no había sinagoga. ¿Dónde se reúnen entonces? En el río. En el río la gente se reúne a orar. Era día de reposo, el sábado. Y dice allí verso 13, fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos. Note la primera posición de Pablo. Pablo va allí, por si acaso, siempre tenemos que entender que cuando hablamos de la obra misionera, de la obra evangelística, Jesús dijo, y los haré pescadores de hombres. Y para que una persona sea un pescador de hombre, el pescador, para ir a pescar, tiene que ir al mar. El pescador va al mar. No espera que los peces lleguen a la red. Sería ilógico un pescador que se quede en la orilla esperando que los peces vengan. No va a pasar. Entonces, si tú miras muy bien, Pablo tomó acción como pescador de hombre y fue exactamente al lugar e hizo contacto con personas que tenían un conocimiento previo, por lo menos de la ley antiguo testamentaria. Entonces, el contexto de esta gente, primero, nótelo bien, eran gente que entendía el Antiguo Testamento, eran creyentes judíos, o sea, ya tenían una base. Por si acaso, cuando miremos en amplitud el argumento del libro de los Hechos, hermanito, usted tiene que darse cuenta que las predicaciones evangelísticas fueron muy diferentes dependiendo de ciudad a ciudad. ¿Por qué? Porque también importaba mucho el contexto en el cual se desenvolvía la escena. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la predicación, de Pablo, o sea, de Pedro, disculpen, en el Pentecostés, ¿de qué se basó la predicación de Pedro en Pentecostés? ¿Se acuerdan? ¿Conoce el argumento, no? ¿De qué se trató? ¿Los judíos creían en Dios el Padre? ¿Creían los judíos en el Dios del Padre? Sí. ¿Los judíos creían en el Espíritu Santo? Sí. ¿Los judíos creían en la Escritura? Sí. Entonces, ¿de qué Pedro habló? No habló de esas cosas porque ya las sabían, sino que él habló de Jesucristo y que ellos mataron al Mesías porque a él no lo conocían. A él no lo conocían. Entonces, el argumento dependió mucho del contexto. Después usted mire la predicación en Samaria, cuando está con el hombre que tiene cierto conocimiento, el etíope eunuco. Y él no entiende de quién es Jesucristo, pero tenía un contexto de leer la Escritura y le muestra quién es este. Y le muestra por las Escrituras el Evangelio de Jesucristo. Pero diferente es pensar en Pablo, por ejemplo, en Atenas. Pablo en Atenas, en el Areópago, en el capítulo 17, donde vamos a ir más adelante, o en Corinto, en capítulo 18, o en Filipos, en capítulo 16, si tú te fijas muy bien, la predicación evangelística para los gentiles también involucró creer en Dios
mostrarle quién es Dios, lo que hace Dios y que Dios es creador y formador de este mundo, porque ellos no creían en Dios. ¿Se fija que importa mucho el contexto de con quién estamos hablando? Los griegos no creían en Dios, en el Dios que creemos nosotros. Ellos creían en Apolo, en Zeus, ellos creían en otros dioses. Entonces ellos tuvieron que ordenar esos conceptos tan básicos y elementales, que la gente no los tenía. Como hoy en día no es lo mismo estudiar la palabra con alguna persona que viene de un contexto católico, o una persona que viene con un contexto de testigo de Jehová, o una persona que viene con un contexto mormón, o una persona que viene con un contexto adventista o evangélico. Y eso es importante que entendamos las estrategias que los apóstoles eligieron. Por ejemplo, aquí están tratando con judíos. Están tratando con judíos. Y su argumento va a ir principalmente hacia la persona de Jesucristo. Pero cuando están hablando con griegos, con gentiles, el argumento se va hacia Dios el Padre y hacia Jesucristo. Porque ellos también quieren darle a conocer el Dios verdadero. No solamente a Jesucristo. Por ejemplo, lo vimos nosotros en Listra. ¿Se acuerda cuando a Pablo lo apedrearon? ¿Por qué lo apedrearon? Porque lo estaban tratando como un Dios. Y Dios es semejante, Apolo, Júpiter, Mercurio, llegaron a la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Le explicó claramente que había un Dios en el cielo, un Dios que daba tiempo fructífero, y le mostró a Dios. Y por eso es que es importante siempre distinguir los corazones de las personas, distinguir las necesidades que tienen las personas, distinguir las bases, los fundamentos que tienen las personas, para poder hablar la palabra en su manera precisa. Por ejemplo, aquí, mire muy bien la historia de versículo 13, capítulo 16 de Hechos. Note muy bien, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Me gusta esto, no sé por qué, pero me encanta, porque parece que no hay hombres en Filipos. Pero eso no es excusa. Estas mujeres son buenas, para que usted lo entienda, son buenas. No hay hombres en Filipos, parece que puedan dirigir la oración. Parece que no hay hombres que puedan dirigir la palabra, o no hay hombres que puedan dirigir la sinagoga. Son judíos todavía. Pero no por eso se tienen que dejar de hacer las cosas. No por no haber gente capacitada, o que tiene que hacerlo, o mandada, significa que las cosas tienen que dejar de hacerse. Estas mujeres se organizaron igual, y se organizaron para orar. Mira un grupo de damas organizadito. Aquí vemos, por si acaso, aunque no eran cristianas, pero aquí vemos un grupo de damas organizadas, reuniéndose para hacer oraciones afuera de la ciudad, porque no tenían un espacio físico donde ellas podían reunirse. Allí llegó Pablo. Allí se sentó, fue a ellas, y dice versículo 13, incluido Lucas y los demás, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí nos va a presentar a la primera de ellas. La primera mujer conocida por nombre de Filipos, la mujer llamada Lidia. Para esos tiempos, por si acaso usted tiene que entender, por eso es que expliqué el contexto, Europa, Filipos, era más normal que una mujer fuera empoderada. Era más normal. No, usted no va a ver esto en Jerusalén. Usted no va a ver esto en una mujer judía. Pero parece que Lidia, por las probabilidades que se dan, parece que Lidia no tenía esposo o era viuda, y parece que Lidia impulsaba un negocio, pero de mucho dinero. De mucho dinero. Por si acaso. Lidia, la vendedora de púrpura. La púrpura era un molusco, o bueno, que desde ahí salía, había un molusco que daba un tinte color púrpura, y con eso se teñían las telas, y era lo más lujoso. Recuerde que el púrpura era el color que usaban los reyes. La púrpura era la vestimenta, era el color, era lo que vestían los reyes. Entonces era un negocio muy pudiente. Y Lidia era vendedora, era dueña de este negocio de púrpura. O sea, una mujer súper pudiente. Usé la palabra empoderada, o sea, tiene su negocio, tiene trabajadores, tiene su casa, incluso invita a Pablo a alojar a su casa.
para que usted entienda, y la iglesia de Filipo se va a reunir en la casa de Lidia. Ya vamos a darnos cuenta después cuando termine la historia, en versículo 40, la iglesia de Filipo, la iglesia filipense, ¿sabe dónde se reunía? En la casa de Lidia. Para que usted entienda. O sea, era una mujer negociante. Ella nació en Tiatira, en Éfeso. O sea, en Éfeso, en Asia. Cerca de Éfeso está Tiatira, por si acaso. En Asia Menor. Y allí había una mujer llamada Lidia. Característica de esta mujer, en lo secular, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, pero que adoraba a Dios. O sea, era una mujer que no era judía propiamente tal porque nació en Tiatira, pero era simpatizante del judaísmo. Le gustaba el judaísmo, adoraba a Dios, quería conocer al Dios vivo y verdadero. Y qué lindo es lo que estaba allí, nos relata versículo 14, y estaba oyendo. Y noten la secuencia, porque yo quiero que se fije muy bien en el orden de las palabras, porque a veces cometemos el error de no mirar el orden de las palabras, porque dice que Lidia, la vendedora de púrpura, estaba oyendo, y al estar oyendo, entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Normalmente nosotros pensamos que el corazón de Lidia se abrió automáticamente, y que fue un milagro de Dios y que Dios la bendijo milagrosamente y que Lidia abrió su corazón y se convirtió porque Dios la tocó. Pero si usted se fija muy bien en el orden de las palabras, lo primero que tuvo que pasar para que Lidia se abriera su corazón es que ella escuchara la palabra. Primero escuchó, primero puso disposición. Esto no fue automático. Entonces, si tú quieres que Dios abra tu corazón, porque mucha gente me ha dicho y me ha preguntado, hermano Luis, ¿por qué no me convierto? ¿Por qué es que no tengo ganas de bautizarme? ¿Por qué es que me cuesta tanto entender? ¿Por qué es que la escritura? ¿Por qué? Y lo primero es, ¿estás oyendo? Porque Dios no va a venir con una varita mágica y va a tocar tu corazón, porque nosotros pensamos eso. Como que Dios va a venir con una varita mágica, ¡pim! Y ahora sí tu corazón va a ser blandito, va a entrar la palabra y va a penetrar y te vas a convertir. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Y no es lo que debemos entender. Lo que debemos entender es que ella estaba oyendo. ¿Quiere que las personas abran su corazón para la palabra? Deja que escuchen. Pone a la disposición la palabra. Deja que la palabra trabaje en su corazón. No esperes el toque milagroso de Dios, porque no va a llegar ese toque milagroso de Dios si no está a la disposición de la persona en primero escuchar la palabra del Señor. Ese es el poder de la palabra. A veces decimos, no, si voy a esperar, voy a orar para que Dios le toque el corazón. No, primero, eso no es lo que dice el pasaje. Que escuche, que escuche. Lidia escuchó, y cuando Lidia escuchó la palabra y la palabra llegó a su corazón, entonces en ese momento algo sucedió. La palabra penetró, afectó, usando el lenguaje de Hebreos 4:12. La palabra afectó y penetró, y dice versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Y cuando tú escuchas, te da hambre. Y cuando tú escuchas, quieres más. Y cuando tú escuchas, tienes preguntas. Y cuando tú escuchas, pones más atención. Y en ese momento, note qué precioso fue, verso 15, inmediatamente ella fue bautizada. Allí junto al río. ¿Te das cuenta de la secuencia? Llegó Pablo, Silas y el equipo, le hablaron la palabra, ellos la escucharon, ella la escuchó. Cuando ella escuchó la palabra, entonces el Señor abrió su corazón. ¿Quieres que la gente cambie? Háblale la palabra. Háblale la palabra. Deja que la gente escuche. Deja que la gente se ponga delante de la palabra de Dios. Algo va a suceder. Algo va a suceder. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que la gente no quiere escuchar. Por eso la gente no cambia. Porque la gente no quiere escuchar y no podemos forzar a la gente que escuche. No podemos forzar a la gente que escuche.
Pero el primer paso de la conversión que yo lo veo aquí, y me fascina esta historia, pensando en Lidia, ¿por qué es que la gente hoy día se convierte? Hermanos, ¿usted sabe por qué usted se convirtió? ¿Y por qué yo me convertí? Porque un día la palabra la escuché, y esa palabra efectuó algo en mi corazón. Y esa palabra me motivó algo. Y esa palabra me hizo tal vez ver pecador, esa palabra tal vez me hizo ver indigno, esa palabra tal vez me hizo ver perdido, y algo el Señor hizo en mi corazón, y entonces tuve que responder, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y me bauticé. Si la historia siempre ha sido la misma. Ha sido exactamente la misma. Cuanto más expongamos a la gente a la palabra, más posibilidades existen de que la persona a Dios le toque el corazón. Y si Dios le toca el corazón, más posibilidades existen de que esa persona sea convertida. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces sucede, mi hermanito, a veces sucede que pensamos que las estrategias o pensamos que la sabiduría del hombre es la que va a convertir a las personas. Y ahí nos equivocamos. Porque realmente nuestras estrategias o nuestra sabiduría humana o nuestras palabras humanas no van a convertir a nadie. Es la palabra de Dios la que convierte. Y entre más cerca usted ponga a la gente de la palabra, más cerca va a ser que se convierta. La gente hoy día busca estrategia. ¿Cuál? Pongámosle una mesa de ping-pong. Hagámosle actividades, hagámosle obras de teatro, hagamos cursos de macramé, de crochet, de pintura, hagamos clases de inglés, hagamos cosas hoy en día para que la gente enganche. Pero la gente va a enganchar y cuando se termine eso se va a ir. Porque se le terminó el enganche que tenía. Juntémonos a ver una película para que la película lo convierta. La película no convierta a nadie. Son medios tal vez. Pero usted tiene que entender lo que está pasando aquí. Es la palabra. Es la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es la palabra la que va a convertir, no las estrategias, no las completadas, no los partidos de fútbol, no ver películas, no las obras de teatro, no actividades para mujeres, para pintar, para colorear. Esas cosas no convierten. Esas cosas pueden crear compañerismo, fraternidad, pero no cambian el corazón de una persona. Porque cuando se termina, la mayoría de la gente que se inscribe en esos cursos, termina el curso y se van todos. Y nadie queda. Porque se terminó el enganche. Se terminó la pizza. Se terminó la fiesta. Son medios, pero si tú te fijas muy bien, hay que hacer que la gente escuche. Cuando la gente escucha, Dios abre el corazón. Cuando la gente abre su corazón, entonces, cuando fue bautizada, y su familia, dice versículo 15, y ella nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, nota cómo se consideraba ya Lidia, una mujer emprendedora en lo material, una mujer con su negocio propio, una mujer empoderada, una mujer pudiente, una mujer de sus propios recursos, dice allí, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así de hospitalaria era Lidia. ¿Se fija usted? ¿Qué te llama la atención algo? A mí me llama la atención algo. Lidia es mujer. Lidia está sola. Pablo va con 4 hombres. Y aquí nadie piensa mal. Aquí nadie piensa mal. Aquí nadie ve que es inadecuado entrar a una casa de una mujer sola. ¿Se fija? Increíble. Entrar en mi casa, dice, mi casa. Y me encanta eso, me encanta el corazón de ellos. Porque hoy día estaríamos nosotros, ¿qué habrá hecho Pablo con Lidia? ¿Se habrán estado solos? ¿Y qué pasa si Lidia y Timoteo y algo puede pasar? Lamentablemente, la historia es historia y sabemos que todo puede pasar. Pero me encanta el corazón de ellos porque algo culturalmente que nosotros veríamos como inadecuado, se vio como algo natural. Se vio como algo natural. Una hermana cristiana alojando a 4 hermanos cristianos en su propia casa y la iglesia se reunió ahí. Y su familia, por si acaso, estaba también ahí. Me gusta el corazón de ellos. Que no hubo
No hubo un problema de conciencia. Yo siempre pienso que la conciencia debe ser el modelo. Si tu conciencia te impulsa a que eso es inadecuado, mejor no lo hagas, porque tu conciencia te lo está diciendo. Pero si tu conciencia, como la conciencia de Pablo, no le decía que era inadecuado, Pablo se quedó. Y Pablo lo fue allí. Porque todo tiene que ver con la conciencia. Porque si Pablo pensara que iba a estar haciendo algo malo, se lo doy por sentado que Pablo no va a entrar a esa casa. Ni va a prestarse para habladuría o para cosas así. ¿Cierto? Por si acaso. Y nos obligó a quedarnos. ¿Ok? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y aquí hablamos de después de la conversión de Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y ahora viene otra persona. Parece, por la palabra original, mi hermanito, parece que la palabra original tiene que ver con la pitonisa. Tiene que ver con estas mujeres que hacían adivinaciones, tenía un espíritu demoníaco dentro que le permitía hacer adivinaciones y participar, porque la palabra también tiene que ver como con la ventriloquía. Tenía que ver como que ella ponía voces en otras cosas para que así pudiese dar ganancia a su jefe. Era una mujer así. Imagínense el tipo de mujer. Era una esclava que estaba en Filipo, un contexto griego. Normalmente recuerde que los griegos adoraban a los dioses, tenían sus imágenes, tenían sus templecillos. Y esta mujer, según lo que nos dice allí, versículo 16, daba gran ganancia a sus amos. Y por si acaso, era algo muy real. Esto no fue la chantería de que yo creo que el Señor me dijo, de que yo creo que por aquí, que yo creo que por allá. No, era muy real, porque si usted se fija muy bien, lo que va a salir de ella va a ser un espíritu demoníaco. O sea, un espíritu demoníaco estaba viviendo dentro de ella y estaba creando toda esta cosa. Y note la conexión, para que usted entienda bien la conexión que hay entre la adivinación y el poder del diablo. Y el poder del diablo. Y por eso que en el Antiguo Testamento siempre Dios prohibió cualquier clase de adivinación. Y por eso es que los cristianos no debemos participar en ningún tipo de cosas que tengan que ver o con la brujería o con la adivinación. Y eso está condenado tanto en el Antiguo Testamento como eso también está condenado en el Nuevo Testamento. Cuando usted vea las obras de la carne, incluido las obras de la carne, también está todo ese paganismo, esa brujería y todo eso. Cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Todo eso está condenado. Entonces imagínese esta mujer que tenía este espíritu, y por si acaso se lo voy a decir tan simple como esto. Por eso hoy en día usted tiene que entender que esos pseudo profetas que andan por ahí, son hijos del diablo. Porque Dios siempre ha condenado la adivinación. Nadie puede predecirle el futuro a otra persona, como está haciéndole esta mujer, como esta mujer está poniendo en evidencia. Todo eso es del diablo. Y lamentablemente las denominaciones están dándole pie y cabida siempre a Satanás y el diablo, porque se levantan hombres. No, Dios me dijo que le dé una guagua. Dios me dijo de que te vaya a casar con esta. Dios me dijo. ¿Cómo Dios va a andar haciendo esas cosas? ¿Cómo Dios va a estar metiéndose en la adivinación? Si Dios nunca lo ha hecho. Ahí uno se da cuenta que es obra del diablo. Porque Dios no quiere que tú sepas el futuro. Dios no quiere. Dios lo condenó desde siempre. Imagínense si nosotros supiéramos el futuro. Sería facilito, ¿no? Chiqui, si me va a decir algo, que me diga cuándo me voy a morir para arrepentirme un minuto antes. Porque así somos de rebeldes nosotros, ¿no? Si tú supieras alguna adivinación, ¿qué le pedirías a Dios? Más o menos, dime cuándo me voy a morir, como más o menos hasta cuándo tengo que carretear. ¿Hasta cuándo tengo que tomar nomás? Pero Dios no quiere que tú sepas el futuro. Las cosas secretas de Deuteronomio 29:29 las ha reservado para Él. Las ha reservado para Él. Y esta mujer, por la obra de Satanás el diablo, esta dice verso 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, incluido Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Te fijas lo que está haciendo esta mujer acá?
¿Está mintiendo esta pitonisa? ¿Está mintiendo? No. Está diciendo una gran verdad. Pablo y sus compañeros son siervos del Dios Altísimo. Note la función de Pablo, como el diablo lo veía, como siervo del Dios Altísimo y como mensajeros que anuncian el camino de salvación. ¿Cuál es la estrategia que tú ves acá, hermanito? Ayúdame un poquito, a ver si me puedes ayudar con tu comentario, con tu opinión. ¿Qué ves tú en la estrategia del diablo? Ya comenzó a predicarse el Evangelio, ya hay cristianos bautizados en Filipo, ya hay una iglesia de Cristo que está naciente, que está comenzando. El enemigo va a intervenir rápidamente, va a tomar a este instrumento que tenía ahí, ya trabajando desde hace mucho tiempo en la adivinación. ¿Pero qué está haciendo? Como haciéndole la pata para que no le sacara el diablo, así el demonio. No, mi hermanito, no va por ahí. No va por ahí. No entiendo esa lengua. Yo no hablo en lengua. Adivinación. Yo no hablo en lengua. ¿Qué es lo que podría ser? Para que empiecen a creer en la adivinación. Ok. Note el vínculo. Estos son hombres. O sea, para que usted entienda, el diablo a veces se vale hasta de la verdad para hacer su obra. El diablo se puede valer hasta de la verdad. ¿No se acuerda usted cuando el diablo tentó a Jesús? Échate del pináculo del templo, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará y tu pie no tocará piedra. Y hasta el diablo cita la Biblia, el diablo se sabe el Salmo 91. El diablo tiene conocimiento bíblico, y por si acaso, si usted no sabía que ese era el Salmo 91, eso significa que el diablo tiene más conocimiento bíblico que tú, por si acaso. Si tú no sabías eso. Porque el diablo tiene conocimiento bíblico, si el diablo sabe la Biblia, el diablo sabe la verdad. Pero él la usa con malos motivos. Claro, con malos motivos. Porque si esta mujer que era mensajera del diablo estaba diciendo la verdad, entonces ¿qué iban a pensar la gente? ¿Qué iban a pensar la gente? ¿Iban a pensar que ellos eran mensajeros del Dios vivo? ¿O iban a pensar que estaban confabulados con el diablo? ¿O iban a pensar que eran parte de esa misma adivinación y de ese mismo mundo y de ese mismo espíritu? ¿Te fijas que el diablo puede usar hasta la verdad? El diablo puede usar hasta la verdad para confundir a la gente. Pero si el diablo usa hasta la Biblia, si hoy día el diablo se viste con camisa y corbata, el diablo anda con la Biblia bajo el brazo, el diablo te dice que Dios te bendiga, pero anda con la guitarra acá atrás. Y te das cuenta cómo usa la verdad, pero al mismo tiempo va metiendo la mentira. Va metiendo la mentira. Esa es la estrategia de Satanás. Esa es la estrategia del diablo. Y por eso es que tenemos que tener abiertos los ojos. Note que dice allí, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Y todos los días la mujer, estos son los mensajeros del Dios vivo, estos son los hombres que tienen que anunciar la salvación. Más desagradando a Pablo, ya dijo, ya sabéis qué, esta ya me tiene chato, como diríamos nosotros los chilenos. ¿Cierto? Me tiene chato. Este se volvió y dijo al espíritu, note bien aquí, que no le habló a la mujer. ¿Te diste cuenta ese detalle? Le dijo al espíritu. ¿Y qué le dijo al espíritu? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al mismo espíritu le habló y salió en aquella misma hora. Y esa mujer fue libertada de ese espíritu demoníaco, de ese espíritu de adivinación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, chuta, la niña tiene que haber vuelto a la normalidad, ya no podía dar adivinación, ya no sabía qué decir, ya no podía participar del negocio. Entonces estos dijeron, porque había una ley romana que decía
Recuerde que los esclavos eran propiedad de los amos. Tú dañaste mi propiedad. Y tú tienes que pagar porque tú dañaste mi propiedad. Y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y por culpa de este milagro, por culpa de esta sanidad, por culpa de esta liberación, Pablo y Silas fueron puestos en prisión. Fueron apresados. Y presentándolo, los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, me imagino que se fijaron en su vestimenta, en su apariencia, porque estaban hablando de apariencia, alborotan nuestra ciudad. ¿Te das cuenta esa pequeña frasecita por ahí? Alborotan esta ciudad. Por si acaso, mire, muy parecida a la del capítulo 17, versículo 6, muy parecidita a la del capítulo 17, versículo 6, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y ahí tú te das cuenta el efecto que la iglesia causaba en el mundo. ¿Cuál era el efecto de la iglesia del Señor? Trastornaba. ¿Cuál era el efecto de la iglesia del Señor? Como dice allí, alborotan. O sea que el cristianismo, entendido de una manera correcta en el primer siglo, nunca fue pasivo. Nunca fue pasivo. Siempre alborotó. Siempre incomodó. Siempre molestó. Porque si el cristianismo se asimila a la cultura del mundo, entonces ya no es cristianismo. Ya no es cristianismo. Por eso uno tiene que asustarse cuando las corrientes de este mundo van influenciando la clase de cristianismo que nosotros vivimos. Por eso es que hoy en día las sectas y denominaciones ya están aceptando el homosexualismo, ya en muchos lugares se está permitiendo el concubinato y la fornicación, el adulterio, y en muchos otros lugares se está ya como secularizando todo, nos estamos permeando, estamos tratando de tomar la cultura del mundo. Y queremos seguir lo que este mundo sigue. Nos adaptamos, po, ¿cierto? Pero si hasta el día de hoy nos quieren seguir presionando que tenemos que amoldarnos a un sistema. Hasta el día de hoy nos quieren impedir que adoremos. Hasta el día de hoy el sistema de este mundo nos quiere impedir que nos toquemos, que nos abracemos, que tengamos comunión. Si tú te fijas, el sistema del mundo siempre quiere causar presión sobre la iglesia. Y lo que debería darle tristeza a mí, y a usted debería darle tristeza, es que muchos prefieren evitar el conflicto con el mundo por guardar su lugar de comodidad. Es fácil. No tengamos problema con el mundo. ¿Para qué van a venir los carabineros y nos van a sacar el parte, po? Y nos vamos a ir todos presos. Y el Luciano va a tener que tirarse arriba de la camioneta para que arranquemos todos. ¿Cierto? O la Elsa, no sé, la Eliana. ¿Quién se irá a tirar a la camioneta para que arranquemos todos? La bolita. ¿Cierto? La más antigua no. La más antigua. Pero si tú te fijas, el cristianismo trastorna. El cristianismo alborota. El cristianismo no va en la misma línea de este mundo. Pablo, Silas, Timoteo, Lucas están predicando la palabra de Dios. Están incomodando. La gente dice allí y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Toda la ciudad sabe lo que está pasando. La gente está consciente de la iglesia. Era una iglesia naciente, eran poquitos cristianos, pero mire el efecto de estos poquitos cristianos en una ciudad como Filipo. Hoy en día tú le preguntas a la gente, o te pregunta a la gente, disculpa, la gente te pregunta: ¿a qué iglesia usted va? A la iglesia de Cristo. No la conozco. ¿Y cuáles son esos? ¿Son católicos? ¿Son evangélicos? ¿Qué cuestión es esa? ¿Te da incomodidad? Algunos nos llaman, no, para preguntarnos. Algunos llaman para preguntar. Pero si usted se fija, ¿no te da incomodidad eso? ¿Que la gente no conozca la iglesia? A mí me da incomodidad que la gente no conozca la iglesia. Pero si uno le pregunta de lo que es otro, hay uno claramente se da cuenta. ¿Quién está hablando?
El hermano Víctor dijo. Estoy aprovechando de llamar, dijo. No hay problema. Jesucristo te está llamando, ¿cierto? Pero no al teléfono. Ok. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La iglesia recibió el oprobio, la iglesia recibió el maltrato. Note muy bien, Pablo y Silas azotados. Pablo y Silas desnudados de su parte superior frente a toda la ciudad de Filipo. Pablo y Silas apaleados con varas, destrozados por causa de la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sufrir así por Cristo? ¿Estaría dispuesto usted a sufrir así por Cristo? Si a veces me duele la uña y no me quiero congregar. Si a veces me duele el pelo y no me dan ganas de reunirme, no me dan ganas de nada. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a llevar el oprobio de Cristo? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a tomar la cruz? Recuérdese que la palabra dice que el que no está dispuesto a tomar su cruz e ir en pos de Él, dice allí en Lucas capítulo 14, en el versículo 26, 27 y 28, no es digno de mí, no es mi discípulo. No es mi discípulo. A veces tu cristianismo y mi cristianismo va a traer prueba. Allí está Pablo. Mira el versículo 23. Después de haberle azotado mucho, Pablo y Silas sufrió. No fue solamente que le pusieron un palito por aquí y por allá. Fue un azote terrible. Tiene que haberlo dejado masacrado. Tienen que haber quedado sangrando. Tienen que haber quedado adoloridos. Y más encima, no solamente conformes con maltratarlos físicamente en cuanto a azotarlos, también los echan a la cárcel, los privan de su libertad y mandan al carcelero que lo guardase con seguridad. Y lo ponen, según versículo 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Usted sabe lo que es el cepo, ¿cierto? Es el lugar donde ponen así los pies, las manos, ¿cierto? ¿Qué estás llamando? Cristo. Lo mismo me pregunto yo. De ahí voy a preguntar. Pero si usted se fija, hermanito, para que me ponga atención el último minutito. Imagínese, eres cristiano. Fuiste a predicar la palabra con gozo porque amas al Señor, porque quieres hacer las cosas bien. Caes preso. Te maltratan. Te humillan, te insultan. Te azotan con vara. No contentos con eso, te meten en ese cepo. Tus manos incómodas. Tus pies incómodos. ¿Cómo reaccionaría usted a una situación como esa? Allí estaba en 4 patas Pablo y Silas. ¿Cómo reaccionarías tú? Chuta, somos siervos de Dios, ¿cómo estoy sufriendo? ¿Cómo me hacen tanto daño? Soy cristiano, ¿por qué voy a sufrir? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estoy siendo un siervo del Dios Altísimo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué la gente está contra mía? ¿Por qué una ciudad como Filipo se volvió contra nosotros y las autoridades nos quieren matar? ¿Por qué está pasando todo esto, Señor? ¿Usted se haría esa pregunta? ¿Se haría esa pregunta? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas? Note que ellos están haciendo lo bueno, no están en la cárcel por hacer lo malo. Cuando una persona está en la cárcel por hacer lo malo, es lo justo, es lo que merece.
Pero cuando una persona no hizo nada malo, sino que por causa de la justicia, por predicar valientemente el Evangelio y por poner el estándar de Dios en alto, ¿por qué le pasan estas cosas? ¿Te deprimiría? ¿Dudarías? ¿Cuestionarías? ¿Estás tratando de esforzarte? ¿Estás tratando de hacer lo bueno? ¿Estás cumpliendo una orden de Dios, la misión de Dios? Hay que ir a predicar el Evangelio al mundo. Señor, fui sensible, muchos otros no lo fueron. Estoy haciendo tu obra, muchos otros no la están haciendo. Estoy yendo a Filipo, muchos no están viajando. Muchos prefieren su comodidad y yo estoy saliendo, Señor. ¿Ve usted eso en el corazón de Pablo? Lo vamos a dejar aquí, mire. Mire la actitud de ellos, verso 25. ¿Sabe lo que hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Estaban felices. El que está alegre canta alabanza, cantaban con gozo al Señor. ¿Qué hacen los cristianos cuando pasan problemas? Adoran, cantan, alaban, se consagran más al Señor. Me encanta la actitud de Pablo y la actitud de Silas. Su espalda rota, ensangrentado, incómodo, puesto en el cepo, privado de la libertad, encarcelado, con una acusación que tal vez los puede llevar a la muerte, porque dañaron la propiedad de otra persona, porque había una acusación delante de los magistrados. Todo en contra, todo diciendo algo malo va a salir de aquí, pero Pablo y Silas no están mirando las cosas que se ven. Pablo y Silas no están mirando las circunstancias como nosotros las vemos. ¿Cuántos por menos han desanimado? ¿Cuántos por menos han dejado a Dios, han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, han dejado de servir, han dejado de hacer cosas espirituales? Y Pablo y Silas me están enseñando, sigue orando, sigue adorando, sigue entregándote más. ¿Y saben por qué sigue entregándote más? Porque cosas maravillosas suceden a aquellos que se sobreponen a los problemas. Porque la historia que va a venir la próxima semana va a ser sobrenatural, va a ser maravillosa. Va a ser maravilloso. Pero esa es la respuesta de Dios ante el fervor de Pablo y Silas. No, yo no voy a predicar más, que me agarren a palo y que esté ensangrentado y que... No, yo no voy a ir a predicar, estáis loco, mucho problema. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y por si acaso no estaban nada cantando así, Señor te alabo, Señor te... Canta, hermano Silas, canta con gozo. Señor te alabo. No, Señor te... Ellos, todos los presos lo oían. Ellos estaban cantando con gozo. Ellos estaban cantando con alegría, ellos levantaron su voz. Una cárcel lo estaba escuchando. Todos se dieron cuenta que ellos estaban alabando a Dios. ¿Se da cuenta el corazón de Pablo? Ellos no se limitaron. Ellos cantaron con más gozo, ellos cantaron con voz alta, ellos cantaron con fervor. Ellos no estaban en la cárcel, hermanito. Eso es lo que yo quiero pensar. Ellos no estaban en la cárcel ahí. No, ellos estaban en la presencia misma de Dios. Y cuando una persona está en la presencia misma de Dios, no importa sus circunstancias, no importa la espalda paliada, no importa las patas en el cepo, no importa la mano incómoda, no importa el sueño, no importa lo que haya que hacer, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú alabas, tú te gozas, tú oras, tú te entregas, tú te ofreces. No tienes miramiento, no te importa que si la gente te oye o no te oye, no te importa si la gente te ve o no te ve, no importa. Da lo mismo, estás delante de la presencia de Dios, ¿qué importa? Porque si tú estás pensando en un lugar, entonces estás mirando con el enfoque equivocado. Si el que tiene que mirar tu adoración es el Señor, es lo único que importa. El que tiene que escuchar tu alabanza es el Señor. Es el Señor. No importa el lugar. No importa el momento. No importa la situación. El que quiere alabar a Dios, alaba a Dios y se entrega y se ofrece. Se derrama delante del Señor. Tengo mucho que aprender de Pablo, se lo confieso, tengo mucho que aprender de Pablo. Tenemos mucho que aprender de Silas. Tenemos mucho que aprender de estos siervos que en medio de la dificultad no dejaron su adoración. Me recuerdo a Job. ¿Qué hizo Job cuando perdió todo? ¿Qué hizo Job cuando murieron todos sus hijos, sus 10 hijos? Cuando perdió todo su ganado, cuando perdió todas sus casas, cuando perdió todos sus siervos, sus esclavos. ¿Qué hizo Job?
Cuando su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué hizo Job? Adoró a Dios. Adoró a Dios. ¿Qué hacen los siervos de Dios cuando pasan problemas? Adoramos más. Nos entregamos más. Servimos más a Dios. ¿Y sabe por qué servimos más a Dios? Porque estamos viendo el conflicto. Cuando tú ves la prueba, cuando tú ves el dolor, ¿tú sabes lo que es? Tú estás sintiendo que el diablo te está atacando. Tú estás sintiendo que está el dolor ahí. Tú estás sintiendo que el enemigo te está dañando. Y esos son los momentos donde no tienes que desorientarte, donde tienes que más buscar la presencia de Dios. Porque muchos se sueltan ahí, cuando ven el conflicto con el diablo, cuando deberían afirmarse más firmemente, deberían arraigarse más firmemente, deberías decirle al enemigo, sígueme probando, sígueme tentando, sigue poniendo problemas, más leo la Biblia, más oro, más predico, más me congrego, más busco a Dios, no vaya a conseguir alejarme de Dios, todo lo contrario, me acerca más a Él, me acerca más a Él. Eso es lo que está haciendo Pablo y Silas. Y por eso Dios va a responder como respondió de versículo 26 en adelante. Porque si Dios tiene que destruir una cárcel, si Dios tiene que destruir una cárcel y trastornar completamente una ciudad con un gran terremoto para mostrar su presencia, su aprobación y su sello a sus siervos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Porque el carcelero inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y el carcelero inmediatamente cayó a los pies del Señor y delante de Pablo y pidió la salvación. Así de maravilloso el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó primero? Dios quiso probar, o Dios vio la fe de su siervo. ¿Por qué muchas veces no se trastorna el mundo? ¿Por qué muchas veces las cárceles no caen? ¿Por qué muchas veces las cadenas no caen? ¿Por qué muchas veces la gente no se convierte? Tal vez porque nosotros no hemos reaccionado como Pablo y como Silas en medio de las pruebas y las crisis de este mundo. Lo dejamos hasta aquí, continuamos el próximo miércoles. Que Dios le bendiga y gracias.